Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. 9 de junio, juntando las piezas. Ustedes examinan las escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Juan 5, 39 al 40. Les invito, mis amados hermanos, a que oremos a nuestro buen Señor. Padre bondadoso, buenos días, Señor, y muchas gracias te damos en esta hora. Te agradecemos por tu inmensa bondad, te agradecemos por tu inmensa misericordia, por tu gran cuidado para con nosotros, Señor. Gracias por permitirnos, Dios de la gloria, el honrarte, el permitirnos hoy levantarnos, Señor, permitirnos hoy estar en pie, oh Dios. Gracias, Señor, por ello. Gracias porque hoy, iniciamos esta semana, esta nueva semana, hoy este primer día, Señor, que en el cual hoy nos reuniremos con nuestros hermanos o aquellos que providencialmente lo harán. Tal vez hayan hermanos que estén pasando situación difícil, Señor, en cuanto a tal vez su salud, o tal vez estén viajando, Señor, y el lugar donde estén se les dificulte para reunirse con los hermanos en la fe, y tal vez solamente puedan hacerlo mediante conexión virtual, Señor. El hecho es que te agradecemos porque en su mayoría creo que podremos estar unidos con nuestros hermanos, podremos estar juntos con ellos para adorarte, exaltarte y bendecirte, y de esa manera, cual vasijas de barro, Señor, que somos, pues ser llenos de tu presencia, y así hoy, Dios de la gloria, poder determinar o afirmar, proclamar nuestro crecimiento espiritual, Señor. Un crecimiento espiritual que no tiene que ver exclusivamente con asuntos de solamente adquirir conocimiento y ya, o de simplemente cumplir con un sistema religioso en donde nos reunimos, nos congregamos y listo, sino que hoy es día de crecimiento espiritual, hoy es día de avanzar espiritualmente, Señor, en cada una de nuestras áreas, y en cada una de las áreas, Señor, poder marcar el carácter de Cristo en nosotros, Dios mío. Así que en tus manos nos encomendamos a nuestra familia, Señor, para que tu gracia los alcance, para que en tu gracia, Dios de la gloria, puedan ser ellos bendecidos, puedan ser ellos fortalecidos espiritualmente, o puedan ser ellos, Señor, alcanzados para la salvación de sus almas, y poder así, Dios de la gloria, disfrutar de estos momentos en particular, Señor, esos buenos y excelentes momentos para poder darte el honor, la gloria, la alabanza y toda la exaltación, Señor. Padre, queremos por ello también colocarnos a cuentas contigo, pedirte perdón por nuestros pecados, Señor, que siempre están presentes ahí. Quisiéramos que llegara ese momento en el cual en la tierra pues no tuviésemos que contar con pecados, con falencias, Señor. Siempre quisiéramos que todo estuviese bien, pero mientras estemos en este lado de la eternidad, Señor, estaremos lidiando con pecados, con falencias, Señor, y siempre estaremos pidiendo a nuestro Redentor que no solamente nos perdone y nos limpie, sino que también nos dé la fortaleza espiritual para poder levantarnos en gracia y rechazar, Señor, y hacer morir todos esos pecados que batallan con nuestra alma, o hacer morir, Señor, hacer que mueran en cuanto a ese poder, y no tengan que ver con nuestra vida, no sean parte de nuestros deseos, de nuestros anhelos, sino abstenernos de ellos, Señor, matándolos, haciéndolos morir por el poder de tu Santo Espíritu. Y procuremos cada día darte gloria, darte alabanza y darte toda la exaltación, Señor, que solamente tú eres digno de recibirla, no solo a través de palabras, sino a través de nuestras acciones, a través de nuestro comportamiento, y pues hoy especialmente hoy, a través del culto de la adoración pública. Gracias, muchas gracias te damos por este maravilloso momento que podemos tener, Señor. Tal vez algunos complementando su vida devocional, otros, Señor, siendo esta su vida devocional, y otros pues usando este momento como un trampolín para su verdadera vida espiritual, Señor. Así que en tus manos, Dios de la gloria, nos encontramos, a ti nos encomendamos, a tu palabra, a tu espíritu, para que en todo
por favor, Señor, siempre nos dirijas. Gracias te damos, Señor. Por Cristo, toda la honra y la gloria sea para ti. Amén. Junio 9 dice, juntando las piezas. Ustedes examinan las escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Juan 5 del 39 al 40. En Navidad, nuestra familia decidió que íbamos a convertirnos en una familia de rompecabezas. Instalamos una mesa, conseguimos el rompecabezas más enorme que pudimos encontrar y dispusimos todas sus piezas. Desafortunadamente, nuestro entusiasmo pronto resultó desigual en la tarea. De vez en cuando, uno de nosotros se acercaba a la mesa, recogía algunos pedazos, no los juntaba y luego se daba por vencido y se alejaba. Es totalmente posible que tú y yo estudiemos la Biblia como si estuviéramos recogiendo pedazos y piezas de un rompecabezas, sin juntarlos y nunca viendo la magnífica foto frente a nosotros. En otras palabras, como dice el libro de Hebreos, podemos estudiar la Biblia y encontrar que no nos aprovechó por no ir acompañada por la fe. Hebreos 4:2. Podemos ser meticulosos en nuestro estudio bíblico y disciplinados en nuestra memorización de la Biblia, y aún así todo el tiempo negarnos verdaderamente a aceptar al Mesías sobre quien estamos leyendo. A tales personas Jesús ofrece palabras desafiantes, y su palabra no la tienen morando en ustedes porque no creen en aquel que él envió. Juan 5:38. Es aleccionador pensar que incluso cuando los hombres y mujeres se ponen en posición de considerar la palabra de Dios, aún pueden negarse a venir a Jesús, el dador y sustentador de la vida. Por naturaleza, tenemos nuestros dedos en los oídos para silenciar la voz de Dios. Por naturaleza, la Escritura nos dice, no hay quien busque a Dios. Romanos 3:11. Sin embargo, como escribe un autor, si bien no hay vida en las escrituras mismas, sí seguimos a donde nos llevan, nos llevarán a Él. Y así encontramos vida, no en las escrituras, sino en Él a través de ella. La palabra de Dios en las escrituras y la palabra de Dios encarnada están entrelazadas, con el Espíritu llevando la palabra de Dios a las personas para que puedan encontrarse y descubrir a Cristo. Estás cargando pedazos de la Biblia en tu mente sin ponerlas a raya y luego retrocediendo para ver la hermosa imagen de Jesús, con los brazos extendidos, listos para salvar a aquellos que vendrán a Él en arrepentimiento y fe. Combinarás tu conocimiento de la palabra de Dios con la verdadera creencia para evitar la trampa de saber mucho acerca de la palabra sin conocer nunca la palabra. Llegarás a la palabra de Dios cada día esperando encontrarte con Jesús mientras su Espíritu obra a través de su palabra. Seamos los que hacen eco del profeta Samuel al abrir la palabra de Dios. Habla, que tu siervo escucha. 1 Samuel 3:10. Para profundizar, 2 de Timoteo 3, del 1 al 17. Ok, muchas gracias, mi hermano querido. Bueno, ahí tenemos, mis hermanos. Obviamente creo que cada vez que vamos a leer un texto, un devocional, si es día del Señor, podemos decir, hoy es un día para aplicarlo, ¿no? Pero hay unos que uno resalta más, hay devocionales, ¿no? Que uno puede decir, uy, o sea, si estos devocionales son para aplicarlos cada día y más si se conectan con el día del Señor, bueno, hay unos que uno dice, definitivamente hoy es el día, o sea, este es el día de días para hacerlo. Y bueno, este es uno de esos devocionales. ¿Por qué? Porque precisamente lo que hacemos hoy es ir a encontrarnos con la palabra del Señor. Hoy vamos a ser partícipes de la iluminación que el Espíritu Santo le ha dado a hombres de Dios para presentar la palabra al pueblo a través de una escuela dominical, a través
a través de lo que es el sermón, a través de la lectura de la palabra, la meditación de la misma, a través de los cantos, a través de la exposición, todo eso. Entonces hoy nuestra vida, hermanos, está sometida, está entregada a la palabra del Señor. Hoy estamos encomendados a las Santas Escrituras, y es donde hoy vamos a pesar, obviamente, o a poder en práctica la enseñanza que nos quiere dejar este devocional con respecto de cuál debe ser nuestra relación con las Santas Escrituras. ¿Sí? Note que el texto que ellos citan, cuando usted lo lee en la Reina Valera dice: escudriñar las Escrituras porque ellas son las que dan la vida eterna. Creo que dice, sí, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, ellas son las que dan testimonio de mí. Sin embargo, el problema de la Reina Valera, en este caso, con este texto, es que plantea el texto como si fuera un imperativo. Pero el texto no es un imperativo. En ese caso, la palabra o el verbo escudriñar no está haciendo, ahí no está en imperativo como para que se traduzca de esa manera. Incluso lo que dice el texto, o más bien una mejor traducción para ahí sería: escudriñáis las Escrituras porque ustedes piensan, o a ustedes les parece que ya encontráis la vida eterna. Es decir, ellos están llevando a cabo el escudriñar. Cristo no les está mandando escudriñar. Cristo está afirmando que ellos están escudriñando la palabra porque en ella encuentran la vida eterna y porque son las que dan testimonio del Mesías. ¿Sí? Y eso es lo que está planteando aquí en este caso el texto, ¿no? Lo que está diciendo, y creo que lo traduce mejor en este caso la Biblia de las Américas. Ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Entonces el Señor les está en este momento dando a conocer el estado espiritual de ellos. Ustedes viven estudiando la palabra de Dios. Ustedes viven escudriñando las Escrituras porque en ellas van a encontrar la vida eterna. Pero permítame decirle, ellas dan testimonio de mí. Y ustedes no quieren venir a mí para tener vida, esa misma vida por la cual ustedes escudriñan la palabra del Señor. Entonces aquí plantea, ¿no? Y luego nos pone al punto de lo que quiere llevarnos. Es totalmente posible que tú y yo estudiemos la Biblia como si estuviéramos recogiendo pedazos y piezas de un rompecabezas, sin juntarlos y nunca viendo la magnífica foto frente a nosotros, ¿no? Lo que decía, yo no soy bueno para, bueno, a mí personalmente no me gustan los rompecabezas, de pronto es pereza mental, ¿no? He organizado, he completado rompecabezas así de 4 o 6 piezas, son facilísimos y muy prácticos. Pero en alguna ocasión mi esposa, ella sí le gusta esa vaina, y compramos un rompecabezas, no recuerdo de cuántas piezas, pero esos son muchos. Y con mi hija, con Anita, eso se pusieron a formar esa vaina. Oye, qué cosa más complicada, sobre todo por los colores. Es bastante complejo. eh, Porque era como una torre, como un faro en medio del mar. Entonces el color es bastante como azul grisáceo, ¿no? Y lo armaron, y está armado y todo. Yo no sé si lo han armado varias veces, más de unas 3 veces, me da la impresión, ya no recuerdo. Así que si les gusta, y yo creo que sería como esos que él registra, ¿no? Esos que más bien prefieren coger los montones de piezas y acomodarlos en otro lugar, porque ponerme a pegarlos no es que sea como un hobby que tengo. Sin embargo, pues al saber que les gusta, sí, he visto rompecabezas muy bonitos que digo, voy a comprarlo, no para mí, para ellas, porque ellas sí serían muy buenas trabajando, siendo pacientes en esa parte de armar rompecabezas. Entonces no te dice, es totalmente posible eso, ¿no? Que estudiemos la Biblia como si estuviéramos recogiendo pedazos y piezas de un rompecabezas sin juntarlos y nunca viendo la magnífica foto frente a nosotros. En otras palabras, como dice el libro de los Hebreos, podemos estudiar la Biblia y encontrar que no nos aprovechó por no ir acompañada por la fe. ¿Sí? Hebreos incluso hace presente eso, ¿no? Gente que gustó la palabra de Dios, pero
pero ¿qué pasó? No la, no le aprovechó, precisamente por lo que Hebreos ya dice, no les aprovechó por no ir acompañada de fe. En el Antiguo Testamento notemos cómo el pueblo de Israel recibía esa palabra de manera directa, era Dios directamente hablando, pero por mucho que Dios estuvo ahí presente, ¿qué pasó? Fueron pereciendo en el desierto. ¿Por qué? Porque no tenían fe al momento de escuchar la voz del Señor. Era Dios directamente hablándoles, ¿no? Dice aquí, podemos ser meticulosos en nuestro estudio bíblico y disciplinados en nuestra memorización de la Biblia, y aún así todo el tiempo negarnos verdaderamente a aceptar al Mesías sobre quien estamos leyendo. Hay personas, usted les puede discipular, usted puede, vaya a una plaza y junte un grupo de personas, deles, si son de la calle, usted deles chocolate con pan y dígales, pero primero me escuchan la palabra, y usted siendo bíblico puede predicarles y hacerles partícipes a ellos de esa iluminación que usted ha recibido por parte o por medio del Espíritu Santo acerca de la palabra de Dios. Usted puede estar amando la palabra, pues usted puede estar presentando la palabra con gozo y esas personas recibiendo esa iluminación, un mensaje genuino, real, y aún así no pasar nada, no ocurrir nada. Pero en el peor de los casos, usted puede ser uno de esos que participa de discipulados. Puede ser uno de esos que incluso lee la palabra. Puede ser incluso que esos que se levanta a escuchar y aprender a conectarse. Y ahí mientras está en la cama escuchando lo que estoy diciendo. Usted puede ser de los que va a un culto. Y mis hermanos, no estarse encontrando con Cristo. No estarse encontrando con el Señor. ¿Por qué? Porque simplemente no está yendo a Cristo, no está tomando esa palabra y entregándose o cayéndose a los pies, rindiéndose a los pies del Señor, como dice el texto de Hebreos 4:2, por no ir acompañada de fe. Dice, a tales personas Jesús ofrece palabras desafiantes, porque es lo que dice el texto. Si leemos el texto, completo de Juan capítulo 5, noten lo que dice. Dice, voy a leerles Juan capítulo 5, verso 36. Dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió, versículo 37, me ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Escuche esto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Y esto me lleva a recordar lo que dice el texto de Colosenses capítulo 3 versículo 14, creo, cuando dice, cuando el apóstol Pablo exhorta y ordena a los de Colosas, la palabra de Cristo more abundantemente en vosotros. Hermanos, esto debe llevarnos a examinar. Note lo que decía, lo que debe hacer un creyente, la palabra de Cristo debe morar en él. Y note lo que Cristo le está diciendo, como Cristo está confrontando a estas personas, a estos fariseos, a estos doctores de la ley, a estos ancianos, es decir, instructores de la ley dentro del pueblo. La palabra de Cristo no estaba morando con ellos, ¿no? Y los judíos, por eso, los judíos tenían a muchos ancianos, doctores de la ley, tenían fariseos que conocían acerca de las escrituras, pero ¿cuál era el problema? Que aunque conocían acerca de las escrituras, no conocían al Dios de las escrituras. Y esto debe llevarnos a ir examinando nuestra vida, mis amados hermanos. Debe llevarnos a poner estas palabras, estas enseñanzas como un espejo delante de nosotros. Y esta es mi situación, o gracias a Dios, yo conozco tanto la palabra como al Dios de la palabra.
Y note lo que dice, ¿no? Es aleccionador, es decir, para producir una lección, dar, conceder una lección, pensar que incluso cuando los hombres y mujeres se ponen en posición de considerar la palabra de Dios, aún pueden negarse a venir a Jesús, el dador y sustentador de la vida. Y yo no sé si a usted se ha chocado con personas así, ¿no? Pero como los fariseos y religiosos de los religiosos judíos, hay muchos que quieren obtener bendiciones espirituales de Dios, pero sin acercarse a Cristo. Yo conozco personas no creyentes que leen la palabra, que escuchan canciones cristianas, ¿no? Que a veces hasta aprenden, pues como ya hemos dicho, ¿no? Emisoras cristianas, entre comillas, programas de televisión cristianos, entre comillas, porque no hay, pero esas personas quieren acercarse a Dios a través de la palabra, a través de cánticos, a través de emisoras y todo eso, pero no quieren a la vez venir a Cristo. Es decir, si tú utilizas esa devoción de ellos y les dices, ok, mira, yo te puedo hablar más acerca del Señor, te puedo enseñar más acerca de Dios, yo conozco más, un poco más la palabra, te puedo instruir, te puedo guiar, mira, vamos al culto, y esas personas decir, no, yo oro mucho a Dios, yo conozco mucha gente que dice, no, yo aquí en esta circunstancia, pegada a Dios, aferrada al Señor, porque es el único que me puede ayudar. Pues no, ahí a veces estoy leyendo la palabra, no, me pongo a escuchar canciones cristianas. Y uno dice, bueno, entonces camínate, te espero en la iglesia para que empecemos a caminar juntos o guiarte para caminar juntos en esta vida. Y su respuesta es ser negativa. ¿Por qué? Porque es lo mismo que, es decir, cuando yo me quiero acercar a las escrituras, pero no al Dios de las escrituras, cuando quiero acercarme a la palabra del Señor, pero no a la palabra encarnada, entonces vamos a tener serios inconvenientes. Por naturaleza tenemos nuestros dedos, dice aquí, en los oídos, ¿no? En los oídos, por naturaleza. Como si así crecimos, con los dedos metidos ahí en los oídos para no escuchar directamente la voz del Señor, para silenciar supuestamente la voz de Dios. Y por eso la Biblia que dice, no hay quien busque a Dios. He escuchado, y de pronto ya hemos dicho esta palabra acá, pero hay gente que, sobre todo cuando está se les llega a escuchar a muchas, tanto jovencitas como jovencitos, y incluso adultos, cuando decían, cuando se estaban relacionando con una persona, para obviamente algo sentimental, decían, no, pues, no, él no es creyente, no, ella no es creyente, pero está buscando a Dios. Y le gusta buscar a Dios. Y entonces la gente como que afianzando, ¿no? Pero está buscando a Dios. Porque, ¿por qué? Porque la escucha o lo escuchaba, porque leía la Biblia, ¿verdad? Y entonces cuando asumía, y muchas personas se relacionaron con personas así, supuestamente porque no eran creyentes, pero estaban buscando a Dios, lo cual obviamente es inconsistente a la luz de la palabra. Y después se chocaron con la realidad de que en realidad no estaba buscando a Dios, simplemente era o su parte religiosa o simplemente para mirar cómo atraer la atención. Pero la Biblia es clara cuando dice, no hay quien busque a Dios. Pero nosotros lo buscamos, pues porque Él nos encontró. Porque Él nos encontró primero, porque Él nos encontró perdidos y porque nos rescató de la perdición. ¿Y por qué? Y porque nos llevó a su trono de gracia, a su presencia. Entonces ahí lo tenemos, ahí por eso podemos hablar, mis amados hermanos. Por eso nosotros, es el creyente que sí puede buscar a Dios, el no creyente no puede hacerlo. El creyente puede buscar a Dios porque Él nos encontró perdidos y nos redimió y colocó su espíritu dentro de nosotros, mis hermanos. Sin embargo, por eso dice, como escribe un autor. Ahora escuche esto. Si bien no hay vida en las escrituras mismas, si seguimos a donde nos llevan, nos llevarán a Él. Y así encontramos vida, no en las escrituras, sino en Él a través de ella. La palabra de Dios en las escrituras y la palabra de Dios encarnada están entrelazadas con el Espíritu, llevando la palabra de Dios a las personas para que puedan encontrarse y descubrir a Cristo. Ahora note esto, ¿no? Para que no vayamos a interpretar a quien Él está citando cuando dice que no hay vida en las escrituras mismas. Es decir, yo puedo tomar esta Biblia, yo puedo regalársela
yo puedo regalársela a alguien, ¿sí? Decirle, mira, te entrego la palabra del Señor. Esto es una Biblia de estudio, ¿no? Entregar la palabra del Señor. Mira, ahí te la entrego, te la regalo. Y ahora sí, listo. Lo esperamos en la iglesia porque eso inmediatamente, él apenas toque esa Biblia, va a quedar impregnado, ¿no? O sea, las Biblias en sí como tal, el libro como tal, no tiene vida. Alguien puede leer, incluso leer la Biblia. Hay gente que la tiene en el Salmo 91, en el Salmo 23, en su casa. Hay gente que puede comprarse un cuadro, ¿no? Con un versículo bíblico. Yo puedo regalar un cuadro con un texto bíblico a alguien y no pasar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ella en sí mismo no tiene vida. Es Dios quien obviamente, si una persona empieza a leer y tal vez en su ignorancia puede decir, Dios mío, háblame porque quiero aprender de ti, quiero seguirte, quiero que me ayudes, y empieza a leer la palabra, yo creo que ahí empieza a ocurrir algo muy especial. Una persona que diga, ora ante el Señor diciendo, Dios, háblame a través de tu palabra, quiero conocerte. No te conozco, no sé nada de ti, quiero conocerte a través de tu palabra, y la empieza a leer en orden. Hermano, yo creo que esas personas, el hecho de que ya estén orando para que Dios obre en sus vidas, para que Dios les ilumine, yo ya veo que hay alguien haciendo, Dios haciendo la obra, ¿no? Como dice la palabra del Señor. Entonces, no, ellas en sí no tienen vida. Alguien puede leerlo y no pasar nada, pero nos llevan a encontrarnos con aquel que nos da vida. Y nota lo que dice, ya lo leí ahorita, la palabra de Dios en las Escrituras y la palabra encarnada. Ahora, cuando dice y la palabra de Dios encarnada, ¿a quién está haciendo referencia? Exactamente, al Señor Jesucristo. Está haciendo referencia a Cristo. Él es la palabra encarnada, como dice Juan 1:1. Él es el verbo hecho carne. La palabra de Dios hecha vida. Y ambas, la palabra escrita y la palabra encarnada, porque Cristo es la palabra viviente, dice acá, están entrelazadas con el Espíritu, llevando la palabra de Dios a las personas para que puedan encontrar y encontrarse y descubrir a Cristo. Es decir, la palabra como tal no tiene vida, pero si el Espíritu Santo llega y se une a esa palabra, ¿qué pasa con la palabra de Dios? ¿Qué pasa incluso con un texto bíblico que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios quiera usar para penetrar en la vida de alguien? Esa palabra cobra un gran poder y penetra hasta partir del alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne hasta los pensamientos de la mente y las intenciones del corazón. Un texto bíblico, un pedazo de versículo, una frasecita de un versículo, el Espíritu Santo lo puede tomar. ¿Para qué? Para presentar o llevar a las personas a conocer a Cristo. Ahora, note lo reflexivo que empieza acá. La reflexión, ¿no? Estás cargando pedazos de la Biblia en tu mente sin ponerlos a raya. O sea, ¿qué estás haciendo con la Escritura? Yo sé que memorizar la Biblia es importante, pero memorizarla sin ningún sentido espiritual, sin ningún sentido cristocéntrico para mi crecimiento, para encontrarme con el Señor, puede ser un error para nosotros, porque puede no significar nada, hermano. ¿Qué necesitamos nosotros? ¿Qué es lo que requerimos? No es simplemente cargar versículos por lado, aprenderse versículos o tener Biblias y Biblias y Biblias. Es que estoy haciendo yo con la palabra del Señor. ¿Qué estoy haciendo yo con las Santas Escrituras? Realmente las estoy llevando a que se apliquen a mi vida. Las estoy usando para poder encontrarme con el Señor. Note lo que dice. Estás cargando pedazos de la Biblia en tu mente sin ponerlos a raya. Pero note, y luego retrocediendo para ver la hermosa imagen de Jesús con los brazos extendidos, listos para salvar a aquellos que vendrán a él en arrepentimiento y fe. Es lo que tenemos que hacer más bien. No coger un montón de versículos como se dice coloquialmente, a la loca, ¿no? Sin sentido alguno. Sino tomarlos para que por medio de ellos yo pueda conocer al Señor. Y vas a conocerlo si así haces. Note la siguiente pregunta reflexiva. ¿Combinarás tu conocimiento de la palabra de Dios con la verdadera creencia para evitar, escuche esto, para evitar la trampa de saber mucho acerca de la palabra sin conocer nunca la palabra?
porque esa es la idea. No es conocer, hermanos, mucho acerca de la Biblia sin conocer al Dios de la Biblia, lo que decía ahorita. Es conocer la palabra del Señor, porque conozco al Dios de la palabra del Señor. Eso es lo que se requiere, a eso somos llamados. Y es lo que debemos pedir al Señor. Dios, me conozco versículos bíblicos, pero quiero conocerte a ti, porque conociéndote a ti, esos versículos bíblicos cobrarán un sentido muy espiritual y muy genuino en la vida de cada uno de nosotros, mis hermanos. Note lo que dice, llegarás, otra pregunta reflexiva, llegarás a la palabra de Dios cada día esperando encontrarte con Jesús mientras su Espíritu obra a través de su palabra. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a ir a la palabra del Señor, pero con un objetivo espiritual. Quiero que Cristo me sea revelado. Quiero que Cristo llegue a mi vida. Quiero que a través de la palabra Cristo llegue a ser Señor de mi vida. Que el Espíritu Santo obre en mi vida a través de su palabra. Hermano, cuando esas son nuestras oraciones, de seguro, cuando tú ruegas y suplicas al Señor porque eso pase, de seguro Dios empezará a orar. Ya hemos hablado en muchas ocasiones de la importancia de no solamente leer la palabra, sino estudiarla. Y de hacerlo de manera ordenada, no alocadamente, no hoy leo un versículo, mañana leo otro y pasa mañana otro y así un capítulo hoy de un libro y así como a la de Domancia, ni siquiera un capítulo inicial, sino capítulos salteados. No, yo debo leer la palabra del Señor, estudiarla de manera correcta. Y mis hermanos, ese no es el todo. Orar. Cuando hablamos de estudiar la palabra del Señor, decimos, hermano, antes de leer la Biblia, antes de leer la palabra del Señor, ora a Dios, para que Dios te conceda su Santo Espíritu y puedas, hermano, de esa manera dar a conocer tu debilidad para comprender la palabra del Señor. Das a entender que no estás yendo con humana sabiduría, que no estás yendo con tus propios méritos, con tus propias herramientas, sino que estás yendo a buscar la palabra del Señor, a buscar que el Señor te guíe, a que puedas no solamente estudiarla, sino también entenderla y aplicarla y a través de ella conocer al Señor. Dice acá, seamos los que hacen eco del profeta Samuel al abrir la palabra de Dios. Habla, y eso es una oración que incluso hace en ocasiones nuestro hermano Yesí, ¿no? Habla, que tu siervo escucha. Es lo que estamos orando al Señor, es lo que estamos pidiendo a nuestro buen Dios. Por eso, hermano, hoy que es día del Señor, hoy que va a ir a la palabra, hoy que usted se va a encontrar con la palabra de Dios, o con Dios y su palabra, ¿con qué actitud va a ir? Tenga cuidado con ir con una actitud bastante negligente, bastante distraída. Tenga cuidado, hermano. Si es de los que se duerme o le da fácil sueño del culto, póngase de pie, lávese la cara, no sé, pida un tinto. Pero cuando usted se sienta en un sermón, en una escuela dominical, y con facilidad usted se vence en el sueño, o sea, ¿usted cree que va a decir? Como dice la tsunamita de Cantar de los Cantares, yo dormía, pero mi corazón velaba. No, yo estaba durmiendo, pastor, pero mi espíritu estaba ahí. Yo por eso voy al culto, porque aunque yo me duerma, ahí está mi espíritu recibiendo. No, hermano, no con eso. Despierte, porque es el Señor hablando, hermano. Es el Señor presentando su palabra a través de alguien. Usted va porque va a crecer en doctrina para afirmarse, pero también va porque usted quiere crecer en el conocimiento de la palabra y Dios va a hablar ese día para ver qué es lo que usted va a aplicar ese día y a partir de ese día durante toda la semana. Pero se duerme o se distrae. Tenga cuidado con eso. Yo tengo a veces personas que se ponen a hablar o esposo a explicarle a la esposa y mientras está explicando un punto que se acaba de dar, ya estamos pasando al otro y entonces ya tenga cuidado con eso, ¿no?
No se distraiga en su mente, luche para que en su mente esté ahí frente a la palabra del Señor. Esos que usan este aparato ya para leer la Biblia porque ya ni siquiera quieren llevar la palabra del Señor, no sé por qué, porque es que me incomoda, hermano. Tiempos aquellos donde la Biblia no incomodaba a nadie. Tiempos aquellos donde llevar la palabra del Señor no era incomodidad, era un orgullo llevar la Biblia. Y ahorita no, es que me incomoda. Esto es más práctico. Hermano, tenga cuidado con eso. Ahora, no quiero obviamente atentar contra la libertad. Ya, usted lleva o su celular o su tablet, pero cuando vaya a hacerlo, y aún cuando esté en su casa, porque ya ni en la casa ya dice, no, pero yo en la casa yo sí uso la Biblia para leerlo. Bueno, está bien, eres libre para hacerlo. Pero hay gente que ni en la casa ya utiliza la Biblia. Lo que alguna vez fue ese libro preciado para ellos, quién sabe dónde rayos estará ese libro, porque ya como Biblia en el celular y Biblia en el culto, Biblia en todas partes, pero con el celular, bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, allá usted, ¿sí? No creo que se va a condenar por leer la Biblia en el celular, pero, por favor, hermano, cuando usted esté en el culto principalmente, y está en su intimidad y va a leer la Biblia a través de los aparatos, desconecte el celular, pónganlo en modo avión por lo menos. Porque conozco gente que es leyendo la Biblia y mirando el WhatsApp. Leyendo la Biblia, estudiándola y mirando el WhatsApp. Hermano, desconéctese por lo menos. Para que pueda realmente hacer si es su horario devocional, ¿no? Si es su horario devocional. Ya si usted dice, no, es que voy a hacer una consulta, ya tengo mi tiempo devocional y voy a hacer una consulta. Sí, pues bien. Pero cuando sea su tiempo devocional, que sea su tiempo, ¿qué? Devocional. Y no actuemos así de manera tan incierta o alocada. Ahí nos concede el escritor un texto para fortalecerlo. Vamos a la escritura en segunda a Timoteo, el texto que nos da para ahí. Vamos a leer los últimos versículos de ese texto. Segunda Timoteo capítulo 3. Y vamos a leer los versículos 16 y 17. Y hermana Corandeo, ¿lo vas a leer? Sí, pero leer usted. Sí, pues ya iba a poner democráticamente a alguien que nunca hubiese pegado. Dale, no importa. Es segunda de Timoteo 3, ¿sí? Sí, 16, dijiste. ajá, y 17. Ah. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Así es. Ahí, ¿por qué quería leerlo aunque sea el texto que, y aquí hermano, cuando en los devocionales, yo sé que algunos están siguiendo la lectura del devocional, la lectura bíblica del año, pero cuando el texto ofrezca una lectura así de complemento, que a veces tiene que ver con el texto, con parte del texto o con otro, o es otro verso, léalo para que le pueda ayudar a corroborar, subraye, siempre subraye. Yo tengo en mi computador, tengo la ISOR y lo que me gusta es porque esta me ayuda, me da para resaltar, ¿sí? Resaltar la Biblia. Bueno, y si usted ha visto las enseñanzas, en ocasiones a través de los videos puestos, cuando he citado la Biblia, usted va a ver que o ya está subrayado o en pleno, a la vez que voy leyendo o alguien va leyendo, pues voy subrayando o resaltando el texto, ¿no? Entonces ahí tenemos eso. Note lo que dice, ¿no? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué es útil la palabra del Señor? O sea, ahí nos presenta el propósito por el cual la escritura ha sido inspirada por Dios. No solamente, amén, por solamente ya ser palabra de Dios, ya dice, es inspirada por Dios. Independientemente si no hubiese una utilidad, si simplemente fuese para hablar de Él, bien, aunque siempre va a haber un propósito. Pero en este caso plantea propósito en particular, para enseñar.
Bueno, aunque nuestra hermana leyó, creo, de la Biblia de las Américas, ¿o cuál versión leíste? Creo que la Biblia de las Mm, Américas. no, señor. De Dios habla hoy. Que Ah, me gusta esa esta traducción. hermana es católica. Entonces, Esta traducción está chévere. para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y es interesante el tema, ¿no? Bueno, a mí me gusta a veces las Biblias, yo estudio las Biblias primero desde traducciones literales, ah, y luego sí cito versiones dinámicas, porque a veces las versiones dinámicas lo que hacen es presentar el pensamiento del que está traduciendo y puede llevar a hacer perder la esencia de la palabra. En este caso, me gusta lo que hace el escritor porque en este caso Pablo, cuando dice para enseñar, redarguir, corregir, instruir. Ahora, ese enseñar es brindar conocimiento, ¿sí? Toda la escritura es inspirada por Dios para brindar conocimiento. ¿Qué conocimiento nos brinda? Pues todo lo que tenga que ver con acerca de Dios, acerca de Cristo, acerca del hombre, acerca del pecado, acerca de la adoración, acerca del Espíritu Santo. Todo eso nos brinda. Y por eso dice para redarguir. Y hay dos palabras aquí, redarguir y corregir. Y esas palabras están conectadas. ¿Por qué? Porque redarguir es mostrar el error. Y corregir es presentar el camino a tomar. Es decir, cuando yo redargullo a alguien, le estoy diciendo lo que estás haciendo está mal hecho, ¿sí? A la luz de la palabra. ¿Ve? ¿Por qué está mal hecho? Porque la palabra dice que eso no se debe hacer. Pero la palabra corregir implica, le da complemento a ese redarguir. Porque mientras redarguir dice lo que estás haciendo está mal hecho, corregir es, mira, ese es el camino. Y por eso se complementan esas dos palabras. Entonces, nos da conocimiento, nos brinda conocimiento, pero también nos dice lo malo que estamos haciendo. Pero no solamente nos dice lo malo que estamos haciendo, nos dice qué debemos hacer en contraste a eso malo que no debemos hacer. Y por eso la vida cristiana no es simplemente dejar de hacer lo malo, la vida cristiana es también empezar a hacer lo bueno. Entonces, para redarguir y corregir. Y luego que nos dice cuál es el camino a tomar, ya en ese camino te sigue instruyendo para instruir en justicia. Entonces, note, nos brinda conocimiento, nos dice lo malo que hacemos, nos dice lo bueno que debemos hacer o el camino que debemos tomar. Y ya en ese camino a tomar nos da pautas de cómo seguir en ese camino y cómo comportarnos durante el tiempo que estemos en ese camino. ¿Cuál es el propósito de eso? De que la palabra tenga esa utilidad, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si decimos, la interpretación literal del texto es para que aquellos que van a instruir a la iglesia, pues esos hombres sean capacitados plenamente y preparados para toda buena obra. Pero, no diría, pero, o sea que ese texto se aplica es para los pastores. Bueno, ahí el texto literalmente está conectándose con el hombre de Dios que va a ¿qué? Que va a guiar al pueblo de Dios. Pero recordemos que la razón por la cual el hombre de Dios debe estar preparado es porque él va a ¿qué? A guiar al pueblo de Dios por el camino de la palabra del Señor. Así que al final el versículo 17 de manera implícita conecta con ¿quién? Conecta con todas las demás personas. ¿Por qué los pastores deben tener una vida ejemplar o deben tener una vida irreprensible? Precisamente para eso, para ser ejemplos a seguir. El pastor no debe tener una vida irreprensible para que yo, como mal feligrés, de mal testimonio, yo que no doy, no, yo que empaño y ensucio o dejo por tierra el nombre de Cristo y el Evangelio, entonces pues el pastor saque la cara por mí. Y yo pueda decir, yo soy mal cristiano, pero el pastor sí es buen cristiano, entonces síganlo a él. No, la razón por la cual el pastor debe ser irreprensible y debe entonces dar buen testimonio es porque él se convierte en un patrón ejemplar, en alguien que da el camino a seguir. Así que cuando aquí dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto o capacitado plenamente, enteramente preparado para toda buena obra, es porque él será ese faro a seguir. Él nos estará alumbrando el camino a tomar. Entonces, esto entonces toca a todos los creyentes. Hermanos, no acudamos a la palabra del Señor simplemente por acudir. No acudamos a la palabra del Señor simplemente por ganar información o por llenarnos de mucho conocimiento. Debemos acudir a la palabra del Señor. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué propósito?
con el propósito de que podamos así conocer a Cristo y conociéndolo, aplicándolo en nuestra vida. No es simplemente oír por oír. No es el mucho conocimiento lo que te va a hacer a estar en una buena posición delante del Señor. Recuerde los fariseos, lo que dijo el Señor. Ustedes escudriñan las Escrituras, porque en ellas saben que van a encontrar la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Y ustedes no quieren venir a mí. Entonces, ¿de qué les servía? ¿Ve? Tanto que hablaban del Mesías, tanto que hablaban de la venida del Mesías, tanto que querían preparar al pueblo para la venida del Mesías. Y cuando vino el Mesías, lo querían matar. ¿Por qué? Porque simplemente leían la Biblia desde su perspectiva, sin oración, sin pedir al Señor que los dirigiera. Ya era profesionalismo. Solo aquellos que de seguro oraban al Señor para pedir que Dios les iluminara, fueron aquellos que cuando el Mesías llegó, lo pudieron identificar. Lucas nos presenta a hombres, a un hombre y una mujer que mantenía orando al Señor, y cuando mire, ni siquiera había crecido, ni siquiera apenas era un bebé, pero oraban por la venida. De seguro escudriñaban las Escrituras pidiendo a Dios que les dirigiera. Aquí estoy buscando el nombre bueno, Zacarías era uno de ellos, que olvidé el nombre. Ana era una de ellas, Ana, y creo que el otro era Simeón. Ajá, sí, Simeón y Ana la profetisa, y ambos ya ancianos. ¿Y qué ocurrió? Bueno, que cuando estuvieron frente al Mesías, el bebé, en forma de bebé, todavía un bebé, lo pudieron identificar. Mire que el contraste ante estos hombres, que ya Cristo había crecido, ya mostraba mayormente su sabiduría, señales estaban alrededor de él, y no lo reconocieron. ¿Por qué? Porque de seguro su forma de acercarse a la Biblia era mero profesionalismo, mero por puro intelectualismo, ya no más. Todo era monótono, todo era mecánico. Es como uno empezar a hablar. Yo la otra vez les hablaba, ¿no? Acerca les colocaba el ejemplo de ese que tiene un folleto, ¿no? Y tiene la isla de San Andrés, y entonces empieza a hablar, miren, aquí tengo el folleto promocionando las islas de San Andrés y Providencia, vayan a las islas, ustedes van a quedar anonadados, impactados, será la mejor experiencia de su vida, no se pierda, no se quite la oportunidad de ir a San Andrés, será la mejor experiencia de su vida, reciba a San Andrés, acepte a San Andrés. Y alguien se le acerca y le dice, wow, ¿tú fuiste a San Andrés? No, simplemente leí el folleto. ¿Vas a ir a San Andrés? No nos pase así lo mismo con el Señor. Conocer a Dios, conocer acerca de Dios en la palabra, pero no conociéndolo a Él. Hoy es un día para que podamos, hermanos, si ese ha sido nuestro comportamiento, reivindicarnos con el Señor. Retroceder de ese mal comportamiento, de ese mal caminar, reivindicarnos con Dios, reconciliarnos con el Señor, mis amados hermanos, y empezar a ir a la palabra de Dios de manera correcta, a tener una mejor actitud, una correcta actitud ante la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque Dios hablando, independientemente de lo imperfecto que sea ¿cómo se llama? El instrumento, el vaso que esté ahí parado frente a ti, exponiendo la palabra del Señor, tal vez muy lento, tal vez muy rápido, pero si alcanzas a percibir la palabra del Señor, hermano, presta toda tu atención y no seas uno que conoce acerca de Dios, pero no conoce al Señor. Hoy es un día, hermanos, para reconciliarnos con el Señor y a través de su palabra conocerle, a través de su palabra, hermanos, ser inmensamente edificados. Que el Señor nos ayude y que podamos, hermanos, como decía el salmista, cuando aclamaba el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Bienaventurado el varón que medita en la palabra del Señor día y noche, porque esa persona será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace, sí, prosperará. Entonces, amados hermanos, oremos para que el Señor nos ayude a acercarnos a la palabra de manera
correcta. Vamos a orar al Señor. Antes vamos a leer los comentarios. Dice nuestro hermano Carlos: el centro y propósito de las escrituras es Jesucristo. Ellas nos deben conducir a ver el amor de nuestro Creador en la persona de Jesús, el Salvador. ¿No nos pasará igual que les pasó a los discípulos camino de Maús? Entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba lo que de él decía. ¿Ve? Que no nos pase como a ellos que teníamos frente al maestro y no se daban cuenta y estaban renegando y criticando. Así que el Señor nos ayude, mis amados hermanos. Vamos a orar. No sé si alguien te haga un comentario de más o si alguien quiera dirigir la oración para con base a lo que hemos hablado este día, bien pueda hacerlo. Bien pueda. Señor Jesús, damos gracias en este hermoso día que tú nos permites ir a este gran devocional el día de hoy y meditar en la escritura, analizar lo que está allí, llevarlo a nuestra vida. Ayúdame, Señor Jesús, no solo a ser oidores, sino realmente a hacer esa gran meditación allí en nuestro corazón y encontrar la gran importancia de ir a ese gran tesoro que es la escritura y poder atesorarla cada día más para que eso luzca entre nosotros como realmente es la palabra viva de Dios en nosotros. Ayuda, Señor Jesús, te lo pedimos de una manera muy especial, que esta edificación de estos devocionales nos ayuden a transformar cada día nuestra vida a imagen tuya. Y lo reconocemos el día de hoy, que solo a través de la escritura, la meditación, allí como en Timoteo está escrito, porque es útil para nuestra vida diaria. No podemos estar pretendiendo caminar lejos de la vid verdadera, lejos del conocimiento celestial. Y perdónanos, Señor Jesús, si en algún momento de nuestra afanada día a diario, nuestra vida y nuestro comportamiento no es acorde a tus enseñanzas. Por eso, como cristianos el día de hoy, como personas que tú has cogido con el puñado de tu propia mano, te pedimos que nos ayudes, nos exhortes cuando sea necesario, nos des ese momento de meditación de tu palabra y siempre recuérdanos la escritura porque en ella hay vida, en ella hay la oportunidad de redención para nuestro ser. Gracias por el pastor, por los pastores, porque sabemos el trabajo arduo que el día de hoy a nivel nacional, hablemoslo de nuestro país y a nivel mundial, cada uno de estos siervos se preparan para ir a la escritura y sacar de ella lo que el pueblo necesita. También a estas doctrinas que pronto patinan y no son reales, Señor Jesús, te pedimos que tú hagas exhortativos llamados para que se vuelvan a ti. Ese gran llamado de volverse a ti es volverse a la escritura, porque es solo allí en donde está la verdadera esencia de tu ser. Hoy, siendo el día del Señor, te pedimos que nos des entendimiento, sabiduría, como le decía el pastor. Hoy oramos por ese entendimiento que nos permita tener claridad hoy en la enseñanza. Quita todo distractor y muy bien, la escritura es mejor tenerla en física, en la Biblia física de papel, porque así nos estamos previniendo de cualquier distractor. Ayúdanos a disciplinarnos en eso, Señor Jesús. Ayúdanos a disciplinarnos y con amor acercarnos a los hermanos que cometen ese error, porque lo hacemos es por amor. Un pueblo que lee, un pueblo que estudia la escritura estará en un terreno fiel, en un terreno firme, porque llegará el momento que soplarán vientos, llegará la enfermedad, la tribulación, la necesidad, y nuestros pies sedimentados en la escritura, sedimentados en la roca, podremos sobrellevar con ánimo lo que esté ocurriendo. Gracias, Señor Jesús. Hoy en tu día nuestro corazón se conecta a ti y hoy gozosamente nos dirigimos a nuestras iglesias para seguir en esta meditación, para seguir en este estudio y para seguir conociendo cada día más tu rostro, amado Señor Jesús. A ti sea toda la gloria por siempre. Amén. Muchas gracias, mi hermano, por dirigirnos la oración. Bueno, mis hermanos, gracias y paz a sus vidas. Vayan con bien, ahorita que salgan hacia sus iglesias o si ya están caminando a ellas. Un gran abrazo. Recuerden, firmes
Y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Dios me los bendiga, mis hermanos. Nos vemos mañana Bendición. por el mismo Día. canal, a la misma hora. Bye, bye. Gracias, hermanos. Gracias, pastor. Nos vemos más tarde. Gracias, bendiciones.